Doctor Walter Barrera Espinosa, especialista en Derecho Internacional y Aeronáutico y Aeroespacial, con una destacada trayectoria en la asesoría a instituciones nacionales e internacionales en temas relacionados con la regulación y el control del espacio aéreo. Gracias por estar con nosotros. Quien le habla, Tangi Zambrano, Roberto Reyes en estudio. Es importante contextualizar el tema, ya que el control del espacio aéreo es un asunto de vital importancia para la soberanía y seguridad de un país, en Ecuador. Recientemente hay debates que han surgido en torno a las competencias en diferentes instituciones, tanto en la gestión y vigilancia de nuestro espacio aéreo dentro de nuestro Ecuador. Y dentro de ellos está la duplicidad de competencias. ¿Cuáles son las competencias específicas que tiene que tener la Dirección de Aviación Civil y también la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro del control de dicho espacio? Bienvenido. Muy buenos días, señores periodistas, los radioescuchas. Realmente, cuando se da el proyecto de ley, yo me pongo a estudiar el proyecto y me preguntaba, decía, ¿es necesario una ley de control del espacio aéreo? Pregunta porque ¿cuántos años tenemos en la aviación en el país? Querría decir que estábamos en una actividad aeronáutica sin una ley, pero no es eso. El país está regido bajo normas de carácter internacional, bajo normas aeronáuticas dictadas por la misma OASI. Hay un convenio internacional que se llama el Convenio de Chicago. Y este Convenio de Chicago regula con sus anexos toda la actividad aeronáutica. Es así que cuando se envía el proyecto de ley a la Presidencia de la República, yo me entero y hago mis comentarios. Y digo que esa ley estaba creando prácticamente una segunda dirección de aviación civil a cargo de la Fuerza Aérea. Y cuando hago mis comentarios, el presidente de la República prácticamente objeta la ley, lo objeta casi en su totalidad. Es así que en uno de los puntos de objeción se refiere a la presidencia y dice: la ley de aviación civil establece en el artículo 1 que corresponde al Estado la planificación, regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano. Le corresponde la construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas, en forma directa o por delegación, según sean las conveniencias del Estado, con arreglo a las disposiciones de esa ley, del Código Aeronáutico, reglamentos y regulaciones técnicas que deberán estar conforme a las normas vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, de la cual el Ecuador es signatario. Y en el artículo 2 de este mismo instrumento legal señala que el Estado ejercerá sus atribuciones a través de la Dirección General de Aviación Civil y sus dependencias como ente regulador que mantendrá el control técnico operativo de la actividad aeronáutica nacional. Es decir, señores, cuando se da el proyecto de ley, había una duplicidad de funciones que se le estaba dando a la Fuerza Aérea. La Constitución de la República nos dice que las misiones de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la defensa del espacio territorial. Esas son las misiones. Cuando se da la Ley de Seguridad Pública y del Estado, del cual soy yo coautor de esa ley, yo preparo esa ley. Y las atribuciones de las Fuerzas Armadas no cambian. Se da una seguridad integral. Pero cuando se da esta norma, surgen otras leyes. Y se da una reforma inclusive a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde se aclara. Dice: reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La defensa de la soberanía e integridad territorial incluirá acciones para recuperar o mantener la soberanía en aquellas zonas del territorio nacional donde se ha disminuido la capacidad del Estado de ejercer sus atribuciones, lo cual incluye acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional debidamente coordinadas con las instituciones competentes. Es decir, la Policía Nacional es encargada de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas tienen una competencia que está dada inclusive en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, está dada como órgano ejecutor. Y el órgano ejecutor de la defensa
externa está el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas. Es decir, es clara la misión. Entonces, cuando se da este proyecto de ley, ya le digo, sale el mismo presidente de la República y objeta esta ley casi en su totalidad. Por ejemplo, y le vuelve a decir, la Ley de Aviación Civil en su artículo 6, numeral 1, literal F, otorga como atribución al Director General de Aviación Civil vigilar y controlar las actividades relacionadas con la aeronáutica civil de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que operan en el país. Y le dice que la Constitución, en el artículo 158, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía y la integridad. Señores, no hay otra actividad que pueda hacerse. Es decir, se da la ley con la objeción que se dio. Inclusive se dice que cuando se refiere al control del espacio aéreo, la ley que se dictó, dice, se entenderá que se refiere a la defensa de la soberanía e integridad territorial del espacio aéreo. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de esa voluntad que tiene el Estado de defender sus derechos territoriales. Es decir, Fuerzas Armadas cuando defiende soberanía, ¿qué hace? Contra la agresión externa de otro Estado. Los particulares no violan soberanía. Cuando un ciudadano colombiano o peruano atraviesa la frontera, ¿está violentando la soberanía? No, está cometiendo una infracción migratoria que puede ser sancionada. Cuando se cruza un delincuente armado al país, es una misión policial que deberán apresarle y someterle a los jueces correspondientes. Esa no es función de las Fuerzas Armadas. La soberanía, cuando se refiere aquí en el ámbito aeronáutico, es que cuando ingrese a lo mejor una aeronave militar, una aeronave de un estado extraño, sin autorización ni nada, la Fuerza Aérea puede derribarlo inclusive. ¿Por qué? Porque ese sí es un atentado a la soberanía. Es una invasión aérea. Es una invasión al país. Lo que pasó en Angostura. A Angostura entró una aeronave y bombardeó en territorio ecuatoriano. Eso es violentar soberanía. Pero estamos aquí dando otro concepto. La ley nos trae de que quieren, inclusive, hay términos, que tiene el control del espacio ultraterrestre. Señores, y hay términos que se utilizan en la norma, en el actual reglamento. Se utiliza términos como agentes de control extraterrestre. Sí. Pero antes de llegar a ese punto, a su criterio y su experiencia, doctor, ¿qué reformas legislativas serían necesarias para delimitar claramente las responsabilidades de la Dirección de Aviación Civil y de la Fuerza Aérea? Muy buena pregunta. Le diré que lo mejor que se puede hacer es derogar la ley. Se debe derogarla porque las atribuciones de la DAG están plenamente identificadas, tanto en el Código Aeronáutico, en el derecho aeronáutico, y está regulada por la OASI. A la OASI pertenecen 193 países. Las normas las da la OASI. Yo inclusive pertenezco a la ADA, a la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeroespacial, que es un organismo en donde nos reunimos de esa manera de una asamblea nacional, donde nos reunimos. Hoy estamos tratando para hacer el Código Aeronáutico Latinoamericano, una sola norma. Y eso va a la ADA, a la OASI, y la OASI recoge esos pensamientos. Y esas leyes que dicta la OASI es norma para todos los países. Es decir, el control de toda aeronave civil la tiene la DAG. La FAE, lo que debe intervenir es como un agente de apoyo, porque el momento, miren, el país está cubierto por radares. La DAG ha dicho que el 95% del país está cubierto, está vigilado. La FAE tiene sus radares para la vigilancia precisamente de elementos externos que puedan invadirnos, que puedan ingresar sin autorización.
¿Cuál es el papel de la Dirección de Aviación Civil? Identificar a la aeronave, y para eso le va a decir, señor, si no responde la aeronave que ingresó al país, le va a decir, señores de la Fuerza Aérea, salgan e intercepten. La interceptación aérea es una institución de carácter internacional que está tratado en los mismos convenios internacionales, en el convenio de Chicago, y está tratado en los anexos 3 y 11. Aquí nos dice cómo se debe hacer la interceptación. La interceptación no tiene el objetivo de derribar a la aeronave. Está simplemente en identificarle, auxiliarle si es necesario y enrumbarle, sacarle del país, pero jamás derribarla. Hay un artículo que se llama el 3 bis del Convenio de Chicago. Ese artículo prohíbe taxativamente el derribo de aeronaves. ¿Qué pasaría si hay el derribo de esa nave? Señor, violamos normas como ¿cuáles? Internacionales. Ambas de las internacionales. Se está violentando un tratado internacional que es del artículo 3 bis. Pero estamos derribando una aeronave yéndonos en contra del derecho a la vida, ¿sí? A un juicio previo, justo. Y estaríamos entrando a una ejecución extrajudicial, pues. Entonces, la ley y el reglamento es peor. El reglamento que no se publica, ya debió haberse publicado hasta estos días, están ya fuera de término. ¿Qué es lo que dice? Habla del derribo de aeronaves y tiene un capítulo para el rescate de los que ya derribaron. ¿Qué van a ir a rescatar? Si el objetivo era eliminar, ¿para qué el rescate? ¿No están bien conceptuadas entonces las nuevas modificaciones? ¿Quiénes las hacen o quiénes deberían estar allí, doctor? Mire, de lo que tengo entendido, esta norma la hace la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Le pasa a la Asamblea Nacional una señorita que está de presidenta de la comisión, de apellido Alarcón, que no sabe ni terminología jurídica, al menos en materia aeronáutica. Porque hablar en una misma norma, hablar de derecho aeronáutico y de derecho espacial, son temas totalmente diferentes. Y la Fuerza Aérea está diciendo que ahora tiene el control del espacio extraterrestre. Es decir, a lo mejor a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la NASA tendrá que pedirle autorización para sacar un cohete de Estados Unidos. Porque si estamos dando la vuelta, se entiende que tenemos el control extraterrestre de todo el espacio circundante mientras estamos dando la vuelta, pues. Somos vigilantes de galaxias, de todo. Y tenemos agentes ahora que se encargan del control del espacio extraterrestre. Eso nos dice el reglamento. Parece gracioso. Y vamos al punto gracioso. La inclusión del espacio extraterrestre dentro de la legislación ecuatoriana. O sea, ¿cuál es su opinión sobre la inclusión de ello en nuestra legislación? ¿Qué implicaciones legales y operativas tendría esta inclusión dentro de las instituciones nacionales? Espacio extraterrestre, así lo dice. Soy un especialista en derecho espacial. He dado conferencias por muchos países del mundo, en Europa, en América. Decano de varias universidades a nivel internacional. He dado, no como decano, he sido profesor en universidades. ¿Cuál es el asunto? El derecho espacial tiene una ley que es fundamental, es como una constitución, que es la ley del espacio ultraterrestre. Esa norma lo que nos da son principios, y los principios dicen que el espacio ultraterrestre no es objeto de apropiación. Es decir, nadie es dueño del espacio extraterrestre. Hay principios en donde le da derecho a los pueblos al conocimiento, a la explotación del espacio extraterrestre en beneficio de la humanidad. Tal es el punto que hay esa norma. Pues trata de que inclusive el astronauta que sale de la Tierra ha perdido su nacionalidad porque se denomina un enviado de la humanidad. Es hasta romántico el asunto. Pero no se puede decir de que hay propiedad. La misma Constitución de la República, sin mal no recuerdo, el artículo 4, le dice que el Ecuador tiene los derechos, no soberanía, derechos, como lo tienen todos los estados del mundo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un satélite. No tenemos satélites. Lo tienen muchos países. Y precisamente los satélites de la órbita geoestacionaria, en donde está el Ecuador, hay una teoría, y Colombia, un destacado amigo y experto en derecho aeroespacial, debe estar escuchándonos. Realmente, Colombia tiene la teoría de la propiedad del espacio, de la órbita geoestacionaria, o cinturón de Clark, que se llama, en donde están los satélites geoestacionarios, es decir, que no se mueven, es que nos siguen. ¿Qué es lo que sucede? A lo mejor necesitamos cobrar arriendo de todos los satélites que están en la órbita geoestacionaria, pues no tendríamos ni deuda externa ni nada, pues. Y es porque no hay soberanía, es de uso de la humanidad. Esto, lo de los satélites en materia espacial, ¿quién maneja? Maneja COPOS, que es una organización para el uso pacífico del espacio extraterrestre. COPOS se denomina. Y es de donde sale toda la normativa. En donde si usted quiere lanzar un satélite tiene que solicitarle. Son organismos que dependen de las Naciones Unidas, no hay propietarios. Menos poder decir que la Fuerza Aérea tiene el control del espacio extraterrestre. No puede unirse una ley aeronáutica con una ley espacial, que tienen connotaciones diferentes. Por favor. Está mal conceptuada. Mal, por eso he dicho, no hace ni siquiera falta esta norma. La cuestión de interceptación aérea, como se está tratando en la ley y en el reglamento, está mal dada, porque la interceptación aérea ya tiene normas de carácter internacional. Alguna vez vi en un periódico en donde se estaba dando instrucción a los pilotos de la Fuerza Aérea y sale una fotografía en un Super Tucano, un letrero, sale alguien con un letrero y que le dice follow me, es decir, sígueme, como que si la interceptación aérea permitiría eso de que se acerque una aeronave, la aeronave interceptora, al avión o avioneta, a que lea el piloto. La distancia mínima que requiere, de acuerdo a las normas de la OASI, son de 300 metros de distancia. Y hay señales que están reguladas en la norma, en los anexos, en donde las señales de movimiento de alas y todo, dice, sígueme, sigue este rumbo. Por favor, no se puede hablar de derribo de aeronaves, de rescate. A la presidencia de la República llegará el famoso reglamento. Yo creo que el presidente, como la primera vez que le dijo, ya en la ley les dice, señores, la cuestión de derechos espaciales no puede ser tratado en esta norma, pero sin embargo se lo pasó en la ley, y ahora el reglamento, lo que no pasó en la ley quiere hacerse en el reglamento. Esto es peligroso. Ya saldrán, yo pienso que la misma OASI estará atento a qué es lo que está pasando en el Ecuador. Ahora a la Fuerza Aérea habrá que pedirle permiso para hacer un helipuerto, un aeropuerto. ¿Qué es lo que sucede? La norma trae que la Fuerza Aérea puede inclusive destruir las pistas que piensen que están dedicadas a actividades ilícitas. Estos son actividades que lo debe manejar un fiscal. Solamente una autoridad judicial puede ordenar esto. La Fuerza Aérea tiene dos misiones: control de soberanía y que eso esté en las fronteras. Y lo otro, que es la defensa territorial. Es decir, no un cercenamiento de tierras, porque hablamos de soberanía. Muchos defienden, sí, las bases aéreas, fuera. Todo el mundo sacamos nuestra bandera como militares, decimos, no, los extranjeros afuera. Pero esto es al vaivén político. Pues ahora el señor presidente dice, las bases aéreas que se instalen. ¿Qué dicen los mandos militares? Sí, señor presidente, ¿cómo no, señor presidente? Ya no hay soberanía. O sea, ahí se olvidan de la soberanía. Pero esta ley va en contra, porque esto no afecta solamente al país, a la gente. Esto va en contra del derecho internacional aeronáutico. Esto debe pensarse. Esto a lo mejor ustedes transmitir a los diferentes medios, a la presidencia de la República, que llegue esta entrevista, que vean, porque esto se tiene que frenar. No soy un abogado que ha leído la ley.
Porque esta ley, les aseguro. Preguntaba yo a un oficial piloto de la Fuerza Aérea. Decía, ¿cómo pueden hablar de esto? Dice mi coronel, soy un ex coronel. Dice, créame que ni hemos leído. Es decir, se está regulando el derribo de aeronaves, todo, pero la gente no sabe, no conoce. Y a lo mejor se les dará la doctrina, una doctrina anterior. La DAG estaba en manos de la FAE. Entonces la doctrina que se manejaba es de que si una aeronave ingresa, el derribo de la aeronave. ¿A quién pido permiso? Aviso a mi general. Se llegaba hasta la presidencia de la República, creo. A la final ya la avioneta iba saliendo. Porque no estaba una norma clara al respecto. Pero tenemos normas y la Dirección de Aviación Civil debe pronunciarse. Debe pronunciarse porque esto le atañe. Quitarle competencias a la Dirección de Aviación Civil, señores, estamos mal. La misma Presidencia de la República les dice, señores, la Constitución de la República dice que cada institución debe manejarse por sus competencias. Ya le advirtió antes. Pero ahora tenemos esto que yo simplemente le llamo un himno a la ignorancia de la ley. Doctor, ¿y cuál es la efectividad? Usted mencionaba el tema de los radares. ¿Cuál es la efectividad real de los radares militares en el control del espacio aéreo ecuatoriano? ¿Cómo tienen estas limitaciones técnicas o logísticas para enfrentar actualmente? Y hago esta pregunta porque aquí en Manabí tenemos el tema de los radares en Montecristi, que incluso usted está llevando este tema. Mire, la cuestión de los radares, como lo ha dicho la aviación civil, el 95% del territorio nacional está cubierto. El radar de Montecristi, surgió una polémica muy grande. Yo conocí del caso, he manejado el caso, defendí oficiales. Ninguno de ellos ha sido llamado a juicio. Pero aquí hay, por ejemplo, una declaración del doctor Felipe Vega de la Cuadra. Él fue subsecretario de Defensa Nacional. Con él se hizo la compra de radares y la instalación de los radares. ¿Qué es lo que dice una persona que conoce del tema, que estuvo involucrada en esa compra de radares? Dice, señores, lo que hicieron es arrancar un radar del sistema de radares, destruyeron el sistema de radares para venir a poner en Montecristi, donde no hace falta un radar. Él lo comenta y parece que son palabras expresas, que dice, es una estupidez la que se cometió. Así se lo tacha. Nunca hubo un estudio previo de necesidad de ese radar en Montecristi. Y les hablamos porque quienes fueron comandantes de la base de Manta, llegaron a ser comandantes de la defensa aérea. Nunca ellos propusieron poner un radar en Montecristi. Hasta cuando viene el presidente Lazo, y de él nace la idea, dice, para el control del narcotráfico a lo mejor sería bueno poner un radar en Montecristi. Y lo que dice el doctor Felipe de la Cuadra, dice, claro, dice, si el presidente dice que es de noche, para todos es de noche, pues. Si dice que él es de día, para todos es de día. Eso le dijeron, sí, señor presidente, hay que poner el radar de urgencia. ¿Cuánto costó? Ahí hay problemas. Ahí se nombró de operador del proyecto a una persona que ni siquiera asoma, no aparece. Se dio 2,5 kilómetros, pero ¿quién concesionó esos terrenos? No lo dio el Ministerio de Agricultura, no lo dio el Ministerio del Ambiente. Eso lo reclamé yo. Una cosa es que el Ministerio del Ambiente les haya dado el permiso de operación. Permiso. Pero si usted no tiene la propiedad, no lo puede hacer, pues. ¿Y cómo así construyeron sin el permiso? Entraron a la fuerza, por eso hay una acción de protección extraordinaria, de protección, que está por resolverse, ya fue admitida por la Corte Constitucional. Hoy, que la ciudadanía lo sepa, están abriéndose nuevos carreteros, se está destruyendo la naturaleza. Entonces, esto es un clamor. Yo defiendo a los comuneros, defiendo a la población. Esto tiene que frenarse. La Corte Constitucional ya tendrá que dictar. Ese fue declarado en la Constituyente del 2008, fue declarado patrimonio natural, histórico y cultural. He hecho un símil y he dicho, ¿qué les parece si van y ponen un radar en la catedral en Quito? Si son patrimonios, no se lo puede destruir. Acá simplemente
como no tenían la propiedad, nadie les concesionó el terreno, ni el municipio, ni el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Agricultura. Lo que hicieron es sacar una figura, que es declarar zona de seguridad. Pero eso no necesita, Montecristi no necesita ser zona de seguridad, porque de acuerdo a la ley, de la costa a Montecristi hay menos de 12 kilómetros, y esos 12 kilómetros son zona de seguridad. Acá no se ha explicado. Se cae el radar y ahora la misma Fuerza Aérea va a reparar el radar. Yo no conocía tanta tecnología. El reglamento ya habla, en el proyecto de reglamento habla de establecer bases de lanzamiento aeroespacial. Eso está hablando. La FAE no tiene ni aviones, pero ya habla de plataformas de lanzamiento extraterrestre. Realmente es un tema que nos duele mucho, porque como usted menciona, invadieron un espacio, talaron árboles históricos, un daño ambiental incalculable, terrible, y todo esto sin tener una ley, sin tener un orden, sin tener quien, en este caso usted sí está defendiendo a las comunidades, pero hay una articulación entre el municipio, el Ministerio de Ambiente, que se pronuncien al respecto, y sobre todo, doctor, sería propicio que usted nos mencione cómo se debería asegurar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas de estos recursos, porque usted menciona, la FAE no tiene ni aviones, pero propone arreglar dicho radar. Mire, la cuestión económica habría que preguntarle a la Contraloría General del Estado. Algún momento ya llegaron a mi oficina quienes hacían la auditoría de las construcciones del cerro, y ahí yo les dije, señores de la Contraloría, hay un hombre que está encargado de eso, que es el operador del proyecto. Pero el operador no asoma, porque al operador habría que preguntarle, ¿ha rendido cuentas al Ministerio del Ambiente? No. ¿Cuánto costó el contrato que hizo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? De acuerdo al proyecto, el carretero tenía que subir por Ciudad Alfaro, y fueron a hacer por otro lado. Entonces, ¿quién responde ante eso? La Contraloría debe llevar, a publicar y decir, señores, estos son los resultados de la auditoría que se hizo. Ya hay una auditoría. La Fuerza Aérea está en capacidad de arreglar un radar. Hay un proyecto, hay un organismo en Latacunga que es de investigación y desarrollo. Recuerdo, creo que ya lleva 20 años, el proyecto era hacer drones. Recuerdo yo, porque manejaba la Fuerza Aérea, fui jefe asesor de la Fuerza, fui procurador general de la Fuerza. Simplemente hubo una primera entrega de 2 millones para los estudios, después otros 2 millones. Yo creo que la Fuerza Aérea nunca ha hecho un dron. Entonces, hoy reparamos radares. ¿Acaso no era más fácil agarrar ese radar y mandar al fabricante que nos garantice? ¿O nos ponemos a experimentar aquí? Eso es grave. Por eso yo lo digo. Y yo lo hago porque este es una norma de interés internacional, de interés nacional. Es el nombre del país. Alguna vez en Uruguay tuve una reunión, un congreso, en donde asistieron miembros de la NASA, astronautas, y se habló del Ecuador metido en el ámbito espacial, y se hablaba del famoso Pegaso, nuestro juguete, que algún presidente, como a bobos, nos dijo que el Ecuador ya era un país espacial, que estaba en el ámbito científico espacial. Créame que en el ámbito internacional se nos rieron. Doctor, queremos agradecerle por esta entrevista. Realmente ha sido muy valioso conocer todos estos temas que hemos abordado, y asimismo quiero hacerle la invitación pública para que siga visitándonos. Hay muchos temas de qué hablar. Yo conozco de buena mano de que usted conoce sobre los protocolos de las aeronaves sospechosas, sobre el tema del espacio y la legislación ecuatoriana, sobre los mecanismos de control. Hay
muchos temas que son muy importantes. Entonces quiero agradecerle y que si me acepta esta invitación para que siga viniendo a los estudios de Radiovisión. Estaré encantado. No soy un candidato a nada. Simplemente soy esas personas que como cientista del derecho me gusta transmitir a la ciudadanía. Yo lo que haría un llamado es a las universidades. Siempre he dicho que cuando sale un proyecto de ley, deben ser las facultades de derecho las que sean las primeras que analicen, maestros y alumnos, ver los pros y contras de los proyectos de ley. Pero yo no conozco que esto se haga acá. Soy un estudiante de la Universidad de Cuenca. En Cuenca, antes de que se promulgue la ley, los estudiantes de Derecho teníamos asambleas para discutirla. Cuando hay proyectos económicos urgentes, ¿acaso no son las facultades de Economía, de Derecho, las que deberían discutirlo y elevar su voz? Las universidades son un reflejo de sus pueblos. Y si no hay este apoyo, realmente creo que los pueblos nos vamos para atrás. Y acepto la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.